Nosotras vamos a hablar acerca del shock anafiláctico. Para ello vamos a iniciar definiendo la anafilaxia. Entonces se dice que es una reacción adversa de causa inmunológica desencadenada por el contacto que tiene la persona a diferentes agentes externos, como lo pueden ser medicamentos, alimentos, picaduras de algunos insectos o factores externos. El comienzo de estas reacciones es brusco y aparece a los pocos minutos de la exposición de la persona a los diferentes agentes, y se dice que los síntomas indican la gravedad de la reacción. A continuación vamos a definir qué es un shock. Entonces se dice que es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón o de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales. Es importante tener en cuenta que el shock anafiláctico debe cumplir uno de los tres criterios. El primer criterio, inicio agudo de una reacción que compromete la piel, mucosas o ambas, más el compromiso de uno de los siguientes: compromiso respiratorio y hipotensión arterial o síntomas de difusión de órgano, hipotonía, síncope e incontinencia. El segundo criterio, dos o más de los siguientes que ocurran de manera rápida tras la exposición al alergeno: compromiso de la piel y mucosas y compromiso respiratorio, hipotensión, síntomas asociados o síntomas gastrointestinales persistentes. El tercer criterio, hipotensión arterial, caída del 30% del percentilo, 50 para la edad, asociado a la exposición de un alergeno conocido. El shock anafiláctico en clínica: cutáneos, urticaria o angioedema. La urticaria es una enfermedad de la piel que se caracteriza por lesiones cutáneas edematosas. Y el angioedema es una hinchazón que es similar a la urticaria, pero esta se presenta debajo de la piel en vez de ser sobre la superficie. Esto está entre el 85 y 90%. La rubincudez, que va del 45 al 55%, esta se caracteriza porque la piel es de coloración rojiza, puede ser secundaria a vasodilatación, anomalías de la piel y alteraciones hematológicas. Puede ser difusa, pero se manifiesta más en la cara. Es episódica cuando hay una emoción, un eritema púdico. En respiratorios encontramos disnea, que va del 45 al 50%, edema de glotis 50 al 60% y rinitis del 15 al 20%. En abdominales encontramos náuseas, vómitos, diarrea, cólicos del 25 al 30%, cardiovasculares, síncope, hipotensión arterial del 30 al 35%, dolor precordial del 4 al 6%. El síncope es la pérdida pasajera del conocimiento que va acompañado de una paralización momentánea de los movimientos del corazón y de la respiración. Esto es debido a una falta de irrigación sanguínea en el cerebro. En el sistema nervioso central encontramos cefalea del 5 al 8% y convulsiones del 1 al 2%. Las causas principales del shock se encuentran alimentos como maní, nueces, leche, huevo, pescados, mariscos, frutas, sésamo, trigo. Entre las drogas está la penicilina, las cefalosporinas, las sulfonamidas, AINES, tiamina, vitamina 12, insulina, triopentanal, anestésicos locales, entre otros. También encontramos anafilaxia por alimentos post ejercicio, anafilaxia por ejercicio no relacionado con alimentos, inmunoterapia con alergenos, vacunas. Entre estas encontramos tétanos, papera, sarampión y gripe. El shock anafiláctico en la reacción bifásica. Entonces, esta es la recurrencia de los síntomas anafilácticos después de la remisión inicial del cuadro clínico. Del 1 al 23% de los casos según diferentes series, y dentro de las 10 horas pasado el primer episodio. Los factores de riesgo son: primera reacción severa, presencia de edema laringio o hipotensión, retraso de la administración de adrenalina o baja dosis de esta y antecedentes de reacción bifásica previa. La epidemiología pues dice que la prevalencia real de la anafilaxia pues es difícil de establecer, ya que no constituye una enfermedad de declaración obligatoria. Pues a esto habría que unir la inexistencia de una definición de consenso, todo lo cual hace que sea un trastorno infradiagnosticado.
La mayor parte de los estudios dicen unas cifras de incidencia que se comprenden entre 3 puntos y 30 casos sobre 100.000 personas al año con con una mortalidad que oscila entre el 0.05 y 2% del total de las reacciones. Y también se estima que a nivel internacional la incidencia de reacción anafilácticas fetales es de 154 casos por millón de pacientes hospitalizados al año. A continuación voy a hablarles acerca de los tipos de reacciones. Entonces se dice que hay reacciones locales y ellas consisten en que a la persona le da urticaria, angioedema en el sitio de la exposición o angioedema en el tracto gastrointestinal después de la ingestión de ciertas comidas, y estas reacciones pueden ser severas, pero pues raramente son fatales. También hay reacciones sistémicas, estas son las que afectan los órganos diana, el tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, el sistema cardiovascular y la piel. Estas ocurren en los primeros 30 minutos de la exposición al agente. Hay reacciones leves, entonces dice que los primeros síntomas son sensación febril, congestión nasal, prurito generalizado en piel y conjuntividad ocular congestiva. Estos síntomas ocurren en las primeras horas de la exposición y los síntomas duran más o menos días. Hay de carácter moderado, entonces estas de los mismos síntomas de los que acabé de mencionar, pero además se evidencia broncoespasmo y edema en las vías aéreas con disnea, tos y sibilancia, urticaria generalizada, disfagia, vómito, prurito y ansiedad. Estos síntomas son similares a los de las reacciones leves. Siguen las graves, entonces los síntomas y signos descritos anteriormente, pero estos progresan con mayor intensidad. También se ve que la persona presenta hipotensión, taquicardia, arritmia, y por esto puede llegar al infarto agudo del miocardio. Ahora les voy a explicar qué es un shock anafiláctico. Entonces dice que es un shock distributivo producido por la pérdida inicial de los fluidos intravasculares, secundario al aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación y depresión. Dentro de la fisiopatología, la anafilaxia está medida por un antígeno IgE que hace una interacción en los basófilos y mastocitos, desencadenando la liberación de los mediadores inflamatorios como la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor activador de plaquetas y la heparina. Estos mediadores inflamatorios causan la contracción del músculo liso y la dilatación vascular. Ahora les voy a explicar paso a paso este proceso. Primero, la persona es propensa a la alergia por primera vez y se encuentra con un alérgeno como la ambrosia. Después, ella hace grandes cantidades de anticuerpos de IgE de ambrosia. Luego, estas moléculas de IgE se adhieren a los mastocitos y por último, estos mastocitos cebados con IgE liberan gránulos y poderosos mediadores químicos como la histamina y las citoquinas en el medio ambiente. Ahora vamos a hablar de los mediadores inflamatorios. La histamina aumenta la permeabilidad vascular, provoca la contracción del músculo liso y estimula la síntesis de prostaglandinas. Produce broncoconstricción. Esto conlleva el desarrollo de la hinchazón, enrojecimiento y picor. Los leucotrienos son moléculas que participan en el proceso de inflamación crónica, aumenta la permeabilidad vascular y favorece el edema en la zona afectada. El LTC4, LTE4 y LTE4, estos producen una contracción del músculo liso más tardía que la histamina y aumentan la permeabilidad vascular y facilitan la migración de las células inflamatorias. En la activación plaquetar, este promueve la liberación por parte de las plaquetas de factores quimiotácticos como LTB4 y CFA de eosinófilos. Los mediadores del shock anafiláctico activan las células inflamatorias, el sistema de complemento, el sistema de coagulación
y fibrinólisis, lo cual fuerza y alarga la relación del shock anafiláctico. La permeabilidad vascular aumenta, rápido traslado de los fluidos corporales hacia el espacio extravascular puede causar la pérdida del 35% del volumen de sangre circulante. Dentro de las alteraciones a nivel celular, la hipoxia celular, produce un metabolismo anaerobio, el cual genera un aumento de la producción de ácido láctico después de una acidosis metabólica e indirectamente reduce la producción de ATP celular. Esta reducción de ATP disminuye los procesos metabólicos celulares de la energía y tiene como resultado la alteración en la membrana celular. El intercambio iónico entre sodio y potasio es dependiente del ATP. Cuando el ATP se esté alterando y se esté disminuyendo. Cuando la producción energética celular está afectada, se presenta incremento del sodio intracelular, favoreciendo el arrastre del agua al interior de la célula y produce un edema celular. A nivel tisular, el aumento de la extracción de oxígeno a la hemoglobina es el principal mecanismo de compensación tisular en el shock, y eso varía dependiendo del tejido. En la función renal, la oliguria es la manifestación más común del compromiso renal en el shock, ya que provoca vasoconstricción renal. Si el aporte del oxígeno a la mitocondria no es suficiente para mantener la actividad de la cadena, se producirá un déficit de ATP y una acidosis metabólica. Y por último, la función intestinal es donde se puede presentar isquemia intestinal y necrosis hemorrágica a consecuencia de hipotensión prolongada. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Juliana Reyes y el día de hoy les hablaré un poco acerca de las intervenciones en enfermería en shock anafiláctico. Esta se realizará basada en 4 categorías: mucocutánea, respiratoria, cardiovascular y gastrointestinal. La mucocutánea, en la cual se podrá ver que el paciente tiene erupción cutánea, eritema, urticaria, angioedema, prurito y enrojecimiento. En la primera imagen se puede observar el angioedema característico del shock anafiláctico y en la segunda imagen el prurito, el eritema, el enrojecimiento. En la respiratoria, el paciente puede tener edema facial, labial, disfonía, tos, dificultad respiratoria y broncoespasmo. Estas imágenes son del edema labial característico del shock anafiláctico. En la cardiovascular, dentro de la toma de los signos vitales, el paciente puede presentar taquicardia e hipotensión, y si se decide tomar un electrocardiograma, se podrán evidenciar arritmias. Dentro del examen físico se podrán evidenciar signos de hipoperfusión periférica, síncope y shock. En el gastrointestinal, el paciente puede tener diarrea, náuseas, vómito, cólicos abdominales y disfagia. Dentro del estado neurológico del paciente, se podrá evidenciar al paciente ansioso, inquieto, agitado, desorientado e incluso puede presentar episodios convulsivos. ¿Qué hacer en caso de una emergencia vital? Compruebe si el paciente responde. Si responde, colóquelo en posición semisentado con las piernas elevadas, como se puede ver en la imagen, y pedir ayuda. Si no responde, pedir ayuda y voltear a la víctima sobre su espalda y abrir su vía aérea utilizando la maniobra frente-mentón, como se puede ver en la imagen. Manteniendo la vía aérea abierta, vea, oiga y sienta si existe una respiración normal. Si la víctima respira normalmente, voltéelo hasta la posición de recuperación y pida ayuda. Esta es la posición de recuperación en la primera imagen.
Si no respira normalmente, aplique 30 compresiones torácicas y combine las compresiones torácicas con 2 ventilaciones, conocida como el RCP básico. Continúe el RCP básico hasta que llegue ayuda calificada que lo releve y si la víctima comienza a respirar normalmente. Dentro del ámbito intrahospitalario, la primera intervención a realizar será cesar el agente causal, tales como medicamentos, alimentos, entre otros, y poner al paciente en posición Trendelenburg. Esta posición se encuentra indicada para aumentar la tensión arterial debido a que en el shock anafiláctico el paciente puede presentar hipotensión. Administrar oxígeno a altas concentraciones controlando la saturación mediante pulsioximetría. Para ello se utilizarán las mascarillas tipo Venturi al 50% o bien mascarilla con reservorio con el objetivo de mantener una saturación de oxígeno arterial por encima del 90%. Esta intervención se encuentra encaminada a mantener o a mejorar la saturación de oxígeno debido a que en el shock anafiláctico puede haber cierre de vías aéreas. Canalizar una o preferiblemente 2 vías venosas de grueso calibre para la perfusión rápida de volumen. En caso de tener que administrar drogas vasoactivas, sería conveniente la canalización de un acceso venoso central para proceder a su infusión. Como se puede ver en la imagen, este es un catéter central. Esta vía facilita su manejo y evita complicaciones locales. Por ejemplo, en caso de extravasación puede causar necrosis tisular en los tejidos adyacentes a los accesos venosos periféricos, debido al potente efecto vasoconstrictor de los fármacos vasoactivos. El acceso venoso central permite valorar asimismo de una forma directa la presión venosa central, importante tanto para diagnosticar el tipo de shock como para controlar el tratamiento llevado a cabo. Dentro de las intervenciones en enfermería también está la monitorización continua de las constantes vitales, como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria y la temperatura. Mantener al paciente en constante vigilancia en las primeras 24 horas en caso de recidiva. A recidiva se refiere a la regresión del shock anafiláctico con sus signos y síntomas característicos, incluyendo el cierre de las vías aéreas. Registrar las alergias en la historia clínica. Colocar una pulsera de alerta médica con las alergias del paciente, documentar la administración de medicamentos y la respuesta del paciente a los mismos. Y como la finalización de las intervenciones de enfermería, en dado caso de que el paciente llegue a complicarse, se utilizará el tratamiento reanimador, el cual es el soporte respiratorio. Es una administración de oxígeno alto flujo, como se ha mencionado con anterioridad. Además de esto se llevará a cabo la intubación endotraqueal y uso de ventilación mecánica cuando a pesar de administrar el oxígeno el paciente se encuentre con frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, insuficiencia respiratoria grave, saturación menor al 90% pese al soporte suplementario de oxígeno o tenga un valor en la escala de Glasgow menor a 8 puntos. Gracias por su atención. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre administración de medicamentos. Como primera instancia tenemos el medicamento de adrenalina. Esta es una presentación soluble acuosa de 1 miligramo en 1 mililitro. La vía es intramuscular en la cara lateral externa del muslo. En adultos se administra una dosis inicial de 0,3 hasta 0,5 mililitros. En niños se administra de 0,1 mililitros por cada 10 kilogramos de peso. Se puede repetir cada 5 o 15 minutos. Como mecanismo de acción, estimula el sistema nervioso simpático en los receptores alfa y beta, aumentando de esta forma la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria. Como reacciones adversas encontramos que el paciente puede presentar miedo, cefalea, sudoración, náuseas, temblores y mareos, palidez, elevación de la presión arterial, ansiedad, disnea, palpitaciones, vómitos y taquicardia. En contraindicaciones encontramos que puede tener hipertensión arterial severa, frecuencia cardíaca mayor a 140 latidos por minuto, arritmias cardíacas e hipertiroidismo no tratado. También tenemos que tener en cuenta que los cuadros de enfermería al administrar este medicamento deben ser monitorizar la presión arterial, frecuencia cardíaca, realizar ecocardiograma y frecuencia respiratoria. También tenemos que buscar
la presencia de dolor precordial o si presenta arritmias, evaluar el estado de volemia, estar pendiente si hay efectos adversos y tener en cuenta la vía de administración. Recordemos que se debe administrar por una vena de buen calibre. Bueno, como tratamiento de elección tenemos la dopamina, que es un medicamento que vasoactiva y su dosis suele ser de 250 microgramos en 250 mililitros de suero salino al 0,9%. Se inicia una perfusión de 20 microgrotos minuto. La dosis de la dopamina en adultos debe ser una perfusión de 200 miligramos en 100 mililitros de suero glucosado al 5%. En niños se maneja una dosis de 5 a 20 microgramos kilogramos minuto. Como mecanismo de acción, esta es una acción inotrópica positiva sobre el corazón. Además dilata los vasos sanguíneos renales. Como contraindicaciones encontramos hipersensibilidad a la dopamina, feocromocitoma, taquicardias cardíacas como fibrilación auricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Como reacciones adversas encontramos extrasístoles, recordemos que esos son latidos adicionales anormales del corazón. Encontramos vómito, angina de pecho, disnea, hipotensión, náuseas, taquicardia, palpitaciones, cefalea y vasoconstricción. Bueno, recordemos que algunos cuidados de enfermería para este medicamento debe ser corregir la hipovolemia, monitoreo de presión arterial y frecuencia cardíaca, observar extremidades distales, vigilar el ecocardiograma si hay presenta arritmias. También tenemos que cambiar la dilución cada 24 horas. Tenemos que en caso de hipotensión, la reposición de líquidos con suero salino isotónico al ritmo necesario para mantener una presión sistólica mayor a los 100 milímetros de mercurio en adultos y en niños debe ser mayor a los 50 milímetros. En caso de hipotensión, es necesario que sea 1000 mililitros a 2000 mililitros en la primera hora. Cuando se produzca normotensión, administrar suero salino isotónico a razón de 125 mililitros hora. En niños es necesario administrar suero salino isotónico en un bolo de 20 mililitros kilogramos de cada 5 y 10 minutos hasta normalizar la tensión arterial. En caso de síntomas cutáneos como o gastrointestinales y genitourinarios, debe administrar antihistamínico de elección vía parenteral, es decir, dexclofenamina en dosis en los adultos tiene que ser mayor, o sea, en niños mayores de 12 años, una ampolla de 5 miligramos en 1 mililitro. Y en niños menores de 12 años se debe administrar de 0,15 a 0,3 miligramos kilogramo dosis. Gracias.